Midoriya estaba cansado, fatigado y sucio, pero no tenía ningún interés en asearse. Ya se había alejado de sus amigos, sus profesores, su ídolo All Might, y hasta su propia madre. Él sentía que así los protegía. Después de todo su combate con Lady Nagante solo le reafirmó el peligro de su posición, pero lo único que hacía era dañarse a sí mismo. Aunque le doliera admitirlo, el miedo lo consumía. Sin embargo, no el miedo hacia las represalias que él pudiese recibir sino las de sus seres queridos. Después de todo, All For One es el auténtico mal encarnado. Frío, calculador y sin una pizca de piedad. Pobre Midoriya, no tenía idea de a quién se estaba por encontrar. Tratando de encontrar pistas o mínimo algún indicio de gente en peligro, el héroe Deku dio un gran salto y desde esa altura divisó algo que no esperaba. En el lobby de un edificio abandonado había una fogata. Al enmascarado se le ocurrió investigar. Si era una persona en apuros debía ayudarla y si era un villano lo detendría. Ese es el razonamiento básico de un héroe. Ya el detalle de que las primeras gotas de una potente tormenta cayeron sobre sus hombros le podría haber dado el indicio de que era mejor dejar ese lugar, pero su sentido de responsabilidad era mucho más fuerte que unas simples gotas y unos truenos lejanos. Midoriya entró al lobby de lo que hace un tiempo fue un edificio como cualquier otro. Hola, ¿hay alguien aquí? La única respuesta que recibió fue el crujir de la madera seca en el fuego. Quiero que sepas que si estás en problemas no hay necesidad de temerme, soy un héroe y solo quiero ayudar. Sé que luzco. Luz es aterrador. Una voz profunda, aunque no particularmente gruesa, le contestó. Izuku se asombró primero por la inesperada respuesta y segundo por la perspicacia de la interrupción. No creas que no he oído de ti. El héroe Deku, el nuevo símbolo de la paz. Es una lástima que tanto tú como tus anteriores tengan que cargar con un apodo así. El sexto sentido del peli verde no se activaba y ninguno de sus antecesores intervino a advertirle algo, así que él solo se acercó aún más a la fogata y allí vio quien le había contestado hace unos segundos. Se trataba de un hombre descomunal, de piel pálida como la crema y sin un solo rastro de pelo en un solo centímetro de su piel. Esto lo sabía ya que el sujeto estaba totalmente desnudo. No seas tímido, no hay nada que temer, estoy desarmado. Una declaración así no agradó a Midoriya, pero no quería atacarlo hasta confirmar que realmente era un villano. Luces agotado, muchacho. No has dormido en días, tu higiene es un desastre y se nota que te encuentras desnutrido. Tienes suerte. Estoy preparando estofado. No gracias, no tengo hambre. Y de todas formas no quiero sonar grosero, pero no debo aceptar nada que venga de extraños. ¿Acaso usted no siente frío estando desnudo? Vaya, pues tú te lo pierdes. Te dejaré el plato aquí por si cambias de opinión. Midoriya miró con desgano el brebaje que el hombre dejó a un costado y luego volvió a ver a su acompañante. Fue así que se percató de algo. Sus rasgos no eran nipones. ¿Quién es usted? ¿Y de dónde viene? No parece ser japonés. Claramente no lo soy. Soy de cualquier lugar que imagines, pero pasé la mayor parte de mi longeva vida en la frontera entre Estados Unidos y México. Mi nombre es Holden y seré tu juez esta noche. Esto último lo dijo estirando su brazo con la mano abierta. El joven enfrente suyo lo miró confundido, aunque finalmente le estrechó la mano. ¿Por qué dijo lo de recién? Está oscureciendo y se acerca una gran tormenta. Supongo que no querrás mojarte por completo. Mientras estés aquí puedo darte un veredicto. ¿No necesita que lo lleve a un lugar más seguro? Después de todo, esta ciudad es un desastre y los villanos aparecen por todas partes. Y es en momentos como estos donde la ley tiene que hacerse valer. Pero en un lugar así, la ley la decido yo, y ya es hora de tu juicio, Izuku Midoriya. Un momento, ¿cómo sabe usted mi nombre? Bueno, yo sé mucho más de la gente de lo que crees. Todo lo que existe sin mi conocimiento, existe sin mi consentimiento. A esas alturas, el héroe se percató de que aquel hombre no era de fiar, pero más que un villano, lo percibió como una persona mentalmente inestable que necesitaba terapia urgentemente. Quién sabe qué cosas horribles sufrió o presenció para acabar así. De todas formas decidió seguirle la corriente. Quién sabe. A lo mejor el quirk de Holden lo ayudó de alguna forma a adivinar su identidad. Entonces dígame, juez, ¿cómo consiguió su título? La gente me lo otorga y bien la desesperación y la necesidad de supervivencia y sabiduría inunda sus almas. Gracias a mí, toda clase de personas resolvieron dilemas, pleitos y apuros. Soy sin dudas un gran favorito.
Sus delirios de grandeza deberían ser tratados cuanto antes. La tormenta empeoró. Los truenos sonaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban por instantes el cielo ya nocturno. Mientras que Midoriya se sobresaltó un poco, el juez agarró un violín que tenía atrás suyo y comenzó a tocar una suave melodía relajante. Señor Holden, en serio debería irme, e insisto en que debo llevarlo a un lugar mejor. ¿Tú quieres ayudarme? Pues esta es la única manera. Solo escucha tu juicio y luego podrás retirarte. Está bien, usted gana. ¿Pero a qué se refiere exactamente con juicio? Primero, por favor explícame qué trataron de lograr con esa guerra entre héroes y villanos, y también qué quieres lograr ahora, estando totalmente solo contra quien quiera que sea el malhechor de turno. El juez no paró en ningún momento de tocar el violín durante su diálogo. El peliverde se sintió confundido por este cuestionamiento. Si bien para ese punto la guerra ya era imposible de ignorar, no sabía cómo ese sujeto averiguó que él estaba involucrado. De todas formas, no pensó mucho en eso y solo respondió: ¿La guerra? Yo en un principio no quería hacerla, pero llegó a un punto en el que era inevitable. All for One es demasiado despiadado como para andar suelto por ahí, con un nuevo ejército de seguidores fieles que creen que un mundo gobernado por su maldad soluciona las cosas. La sonrisa del juez aumentó levemente tras escuchar esas declaraciones y le hizo una seña con la cabeza para que responda su segunda pregunta. En cuanto a lo segundo, yo solo quiero detener a All for One, salvar a Shigaraki y que todo vuelva a la normalidad. Que mis seres queridos sonrían a salvo, que la gente se sienta protegida, y... Midoriya no pudo terminar de hablar por culpa de un nudo en la garganta, seguido de unas lágrimas silenciosas. Él creía que realmente esa paz era posible. Lo que jamás creyó en un principio era que la situación del país pudiese llegar a ese extremo. Un escenario así no se le habría ocurrido ni en sus peores pesadillas. Acelerando de forma casi imperceptible el ritmo de su violín, el juez Holden tomó la palabra. El primer error en ti mismo, Izuku Midoriya, es el hecho de que rehuyeras de la guerra cuando tú mismo dijiste que era inevitable. Es más, el concepto de la guerra en general es tan poderoso y está tan arraigado a la especie humana que el solo hecho de querer esquivarla debería ser una falta de respeto. Esas palabras hicieron que Izuku sintiera un pinchazo en el estómago. Él mismo, el nuevo símbolo de la paz queriendo una guerra. ¿Qué? No. Yo jamás hubiera iniciado una guerra a propósito y jamás lo haré. Soy un héroe, no vulnero la paz, la defiendo. Si comenzamos esta guerra fue por necesidades extremas. La sonrisa del juez desapareció por unos segundos y fue reemplazado por una mueca. La palabra paz sin duda lo afectó. Además, aceleró un poco más el ritmo de su música. Creo que aún no entiendes cuál es el inherente destino de la humanidad, muchacho. La guerra ha sido desde siempre su mayor aliada. Aun cuando la humanidad no existía, la guerra ya la esperaba pacientemente. Así ha sido y así será siempre. Midoriya apretó sus puños con fuerza. Aunque el juez no había cometido ningún acto malvado, su visión del mundo le parecía repugnante. Mire, señor Holden, no sé dónde sacó usted esas ideas, pero la guerra solo trae muerte, destrucción y bajos instintos. Eso es algo que jamás podría beneficiar a la humanidad. Por supuesto que la guerra no es beneficiosa. Sin embargo, es catártica, y eso en un orden mundial que pide constantemente que nos controlemos es un auténtico alivio. Suficiente, ya no quiero escucharte hablar. Claramente tienes un serio problema, pero tienes suerte de que siga fiel a la compasión, porque te guste o no necesitas ayuda. Necesito ayuda. Así como tú piensas que ese loco Shigaraki la necesita. El peliverde fue tomado por sorpresa con esa pregunta. Todo ese tiempo pensó que dentro de ese genocida lleno de odio y rencor había aún el atisbo de un niño que se encontraba confundido y manipulado por el auténtico genio detrás de todo. Sé que Shigaraki ha cometido auténticos desastres, pero él es solo una marioneta de quien realmente maneja esta situación, All for One. No sé si alguna vez has oído de él. El calvo no dijo nada, aunque con su mirada dio a entender que comprendía de quién le estaba hablando, así que el sucesor del One for All continuó. No tengo idea de qué habrá ocurrido para que Shigaraki haya caído en su influencia dañina, sin embargo, aún encuentro esperanza en él. Auténticas posibilidades de rehabilitarse. La gente a mi alrededor no entiende. Y esa gente me incluye a mí. Midoriya se intimidó por la interrupción del juez,
sobre todo teniendo en cuenta que fue sincronizada con un rayo abismal que iluminó la noche como si fuera el sol. ¿Acaso no viste con tus propios ojos lo que esa entre comillas marioneta es capaz de hacer? ¿Crees que tiene la voluntad para cambiar? ¿Planeas arriesgar tu propia integridad a costas de tratar de salvar un caso perdido? Para ese punto, la melodía del violín era extremadamente desenfrenada y aún así seguía siendo igual de precisa, lo cual era sorprendente teniendo en cuenta que el juez no estaba completamente concentrado en el instrumento. El sonido de las cuerdas provocó cierta desconcentración en el héroe, al cual le empezó a costar pensar con claridad. Shigaraki no es un caso perdido. Estoy seguro de que las circunstancias por las que pasó lo volvieron ese pseudo monstruo que tanto dice ser. Gente así es la que hay que demostrarles que hay un camino mejor. ¿En serio? Déjame adivinar, es otra víctima de la sociedad. Tú también eres de esos que ni se atreven a poner las cosas en su lugar. Mira Holden, sé que la sociedad en la que vivimos tiene sus problemas, pero si le sigo el juego a Shigaraki y lo acabo estoy prácticamente cayendo en su trampa y en la de All for One. Típico de pacifistas como tú. Shigaraki solo es un cascarón vacío ahora. Acéptalo. Él solo quiere destruir todo lo que encuentra a su paso para tratar de llenar un hueco existencial que ese cara de papa le hizo creer que tenía. Midoriya estaba a punto de responder, pero se percató de que cayó redondo en el juego del juez, así que decidió cambiar los roles y ser el quien haga las preguntas. ¿Y tú qué es lo que buscas? ¿Y también por qué te preocupas tanto por mis decisiones? El juez frenó en seco su música y su gesto de asco que desde hace tiempo lo había acompañado cambió por su clásica sonrisa de amplios dientes. Tiró su violín a la fogata y mientras el humo aumentaba su potencia respondió. Yo estoy 3 pasos adelante de cualquier villano. Varios dicen que quieren acabar con la sociedad, que tanto dicen que los marginó y lastimó, aunque sean solo patanes victimistas. ¿Y entonces cuál es tu idea? Luego de escuchar esa incógnita, el sujeto pálido se incorporó enfatizando más su enorme figura y contestó. Quiero acabar con la moralidad. Eso fue suficiente para Midoriya, así que usó sus látigos negros y envolvió al juez con ellos. Este no se resistió en lo absoluto, de hecho, el peli verde se sorprendió por lo pesado que resultó ser. ¿De qué estás hablando? La moralidad es un chiste para privarnos a los más fuertes de poder someter a los débiles. Así la humanidad nunca podrá revelar su auténtica naturaleza violenta y salvaje. ¿La moralidad es un chiste? Eres un auténtico loco. Sin la moralidad la humanidad no habría progresado tanto. Eso es lo que a todos se les ha hecho creer. Les dicen desde que son unos pobres niños las cosas que son correctas y las que no. Matar es malo, dar limosna es bueno, etcétera, etcétera. Eso ya se acabó. Las cosas que consideras buenas o malas solo sirven para que ustedes traten de encontrarle un significado a su patética existencia. Suficiente. Midoriya apretó aún más sus látigos y aún así el juez no se inmutaba. ¿Quién te crees tú para decidir cuál es el comportamiento humano? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Acaso todo lo que viviste y estás viviendo no te demostraron lo bestiales que pueden ser las personas en cuanto al orden es levemente quebrado? De lo que estoy seguro es que nadie, ni siquiera All for One, busca un mundo donde la moralidad sea totalmente erradicada. Bueno, si así opinas, ¿por qué no agarras el estofado? ¿Qué tiene que ver el estofado con esto? Además ya dije que no pienso comerlo. No te dije que lo comas, solo te he pedido que lo mires con atención. El peli verde miró de reojo el tazón que había quedado en el piso. El estofado aún humeaba un poco. Usó uno de sus látigos para alcanzarlo y una vez lo tuvo frente a su nariz, un olor putrefacto lo invadió. Este fue provocado por un ojo y un puñado de dientes que emergieron a la superficie. Izuku se dio cuenta de inmediato que esas partes eran humanas. Del shock y el asco se le cayó el menjunje y tambaleó, debilitando sus látigos y haciendo que el juez Holden, aún riendo, se liberara tensando sus abultados músculos. Mientras seres tan crueles existan, esa ilusión de moralidad seguirá en peligro. ¿Tú? ¿Cómo pudiste? Pero te mentiría si dijera que hay alguien en este universo capaz de acercarse remotamente a mí. El juez se acercó a un armario oculto en la oscuridad, y tras abrir la puerta, el shock de Midoriya no hizo más que aumentar al ver de quién era ese ojo y esos dientes. No es posible. Mandalay no. La que una vez fue una heroína repleta de vida y energía,
solo se había reducido a un cadáver con varias partes de su cuerpo faltantes, entre ellos, por supuesto, un ojo y varios dientes. Por si fuera poco, su piel estaba marcada por latigazos y en su garganta relucía una sohugue que la tenía atada a las paredes del armario. Las carcajadas del villano se escucharon más fuertes que nunca mientras afuera la tormenta solo empeoraba más y más, tanto que las calles comenzaron a inundarse. ¿Entiendes mi punto ahora, pequeño incrédulo? Tal vez Shigaraki no sea tan ruin como yo. No obstante, si no pones un punto final a ese asunto por querer jugar al psicólogo y no aceptar tu brutalidad natural, cosas muy malas pasarán. Aunque para ser sincero, sería interesante ver de qué es capaz. Eso no tiene nada que ver. Asesinaste y devoraste a una mujer inocente que encima velaba por el bienestar de otros. Lo hiciste porque gente como ella contradice tu percepción fatalista de la existencia. Quienes no aceptan su brutalidad perecerán por esta misma. Izuku Midoriya, tu veredicto ya acabó. Es hora de la sentencia. Y tu sentencia será hacer una elección difícil para alguien de tu mentalidad. ¿De qué hablas, maldito enfermo? El hombre desnudo solo señaló con la cabeza hacia una soa oscura de lo que quedaba del lobby. Aún con el ruido de la tormenta, Izuku escuchó un bostezo que venía de una parte oscura del edificio. Un bostezo de alguien que conocía muy bien. Un bostezo infantil. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi tía? Un momento. Midoriya, ¿eres tú? ¿Kota? No, no puede ser. Pero ahí estaba el pobre niño, con una mirada perdida por recién haberse despertado. El héroe corrió hacia donde estaba su amigo y admirador, llorando mares de lágrimas comparables incluso a las gotas de lluvia que no paraban de caer bajo las calles de esa ciudad. Midoriya, no entiendo qué está pasando. Kota, por favor no entres en pánico, yo estoy aquí para protegerte. Normalmente esto lo hubiera expresado con una sonrisa, sin embargo su capacidad de sonreír era completamente nula en ese momento y con ese engendro cerca. Midoriya, ¿tú sabes dónde está mi tía? Esas palabras fueron suficientes para que el héroe cayera de rodillas al piso mientras temblaba. ¿Cómo explicarle a un niño que había perdido a sus padres que ahora también perdió a su último pariente biológico y sostén emocional durante mucho tiempo, sí o sí le iba a doler? No fue necesario decir ni una palabra. El juez volteó el armario y así Kota vio con sus propios ojos lo que quedaba de su pobre tía. El infante rompió en llanto y Deku dejó de temblar al escuchar sus lamentos. Ahora estaba enojado, muy enojado. Y ahora, Izuku Midoriya, verás lo que pasa cuando sujetos como Shigaraki o peor, como yo, siguen respirando sin ningún problema. A menos que aceptes tu salvajismo interno, las consecuencias caerán como los rayos del exterior. Finalmente, el sexto sentido de Izuku se activó de una forma tan brusca que casi lo desmaya. Más que por el poder del juez, lo que su particularidad detectó fue un sadismo sin igual y una perversión que jamás pensó ver acumulada en una sola persona, si es que para empezar, esa cosa era una persona. Mizuku, necesito tu ayuda. El juez ahora caminaba lentamente hacia el pequeño, mientras su sonrisa ahora era acompañada por hilos de saliva. Kouta solo pudo retroceder hasta chocar con la pared. Escapar por la escalera no era una opción. Esta estaba totalmente destruida y llena de escombros. Deku todavía no se terminaba de recomponer de su mareo. ¿Va a cocinar a Kota también? Un hombre así no debería Pero al usuario del One for All casi le da un paro cardíaco cuando notó algo en Holden. Aunque le costaba admitirlo, sus ojos no lo engañaban. El juez estaba teniendo una erección. No sería capaz de... Justo a un niño. Midoriya, por favor, haz algo. El juez terminó por atrapar a Kota con sus enormes manos, y con esas mismas manos comenzó a desgarrar la ropa del niño hasta dejarlo casi desnudo. Los gritos y choriqueos de su víctima no lo afectaban en lo absoluto. Acéptalo, niño. Tu héroe no es capaz de ver la realidad tal y como es. Suéltame, maldito monstruo, no te saldrás con la tuya. Me vienen diciendo eso desde hace siglos. Aún no pueden conmigo. Y cuando el villano se disponía a dar vuelta a Kota, mientras este solo cerraba los ojos implorando porque el sueño lo golpee de nuevo, los látigos volvieron y lanzaron a Holden contra la fogata, haciendo que el infante caiga al suelo. Kota, vámonos de aquí de inmediato. Gracias, Deku. Pero, ¿qué hacemos con mi tía y con él? Yo me encargo. Utilizando sus látigos, agarró con delicadeza el cuerpo mutilado de Mandalay.
Lamentablemente, cuando estaba por hacer lo mismo con el criminal supuestamente inconsciente, este agarró de forma repentina los látigos con toda la fuerza de su puño y lanzó al héroe contra un muro, agrietando bastante el concreto. Esas cosas no funcionarán conmigo, Izuku Midoriya. Tendrás que llevar esta confrontación al extremo. El cuerpo del juez estaba envuelto en llamas, y aún así no parecía sentir el más mínimo dolor. Ni siquiera estaba recibiendo quemaduras en su siempre blanquecina piel. Deku se levantó un poco mareado del hueco en la pared. Ni siquiera se inmuta por el calor. Esa resistencia al dolor jamás la había visto nadie. O peor aún, ni siquiera lo siente. Creo que no entendiste del todo la lección que quiero darte. Además, aún no me he saciado. Maldición, va a intentar atrapar a Kota de nuevo. No obstante, para sorpresa del héroe y del niño, Holden agarró un gran pedazo de escombro y lo lanzó directo hacia Kota. Este, claramente no podía destruirlo y estaba muy aturdido como para esquivarlo, por lo que Midoriya volvió a la acción. Usando un porcentaje mínimo del One for All, dio un pequeño salto para agarrar rápido al infante y caer de espaldas al piso. El problema es que ni bien tocó el suelo, el juez se le abalanzó encima como un león capturando un antílope. En el proceso, le terminó dando un puñetazo a Kota, el cual lo dejó sangrando y sin aire en una esquina. Ahora tenía una nueva víctima. Se te acaba el tiempo, símbolo de la paz. El sujeto pálido comenzó a destruir sin piedad el traje de Deku, el cual se sentía mareado por el sueño, el hambre y el humo de la fogata, la cual se había descontrolado e intentaba convertirse en incendio. Midoriya, por favor, reacciona, no te dejes vencer. Eso fue todo lo que Kota pudo decir antes de tirarse al suelo retorciéndose de dolor. Estoy intentando liberarme usando un porcentaje regulado del One for All, pero no surte efecto. La resistencia de este tipo es mucho mayor del que suponía. La única forma de derrotarlo es... Finalmente, Midoriya lo entendió. Si este duelo seguía así jamás podría acabar con el juez, y este luego iría por Kota, uno de sus seres queridos que tanto anhelaba proteger. Y luego, quién sabe, tarde o temprano, su madre, amigos o profesores terminaría topándose con Holden también. Él no permitiría eso. ¿Es él o ellos? El juez creía tener la victoria en su palma, cuando de repente, una luz lo rodeó. Era tan potente que casi lo dejó ciego. Y no era el sol saliendo del horizonte, sino el cuerpo de su enemigo. Este poder, no había visto nada similar desde All Might. Ese fue su último pensamiento, y su última visión fue el del puño desnudo de Midoriya yendo directo a su estómago mientras decía: Smash, al 75%. Tanto el villano como el edificio no pudieron aguantar el poder abrumador del héroe peli verde. Holden yó disparado por los aires y la construcción comenzó a derrumbarse. Demonios, me excedí. Y Kota aún está aquí, tengo que actuar rápido. El niño aún se estaba agarrando el estómago en una esquina, ajeno a lo que pasaba a su alrededor. Izuku de un salto lo agarró, y con otro salto salió por una de las ventanas del desastroso lobby mientras el edificio se derrumbaba. Ya en el exterior, el sol intentaba con todas sus fuerzas imponerse a las nubes de lluvia, pero éstas se negaban a desaparecer. Los dos chicos miraron cómo el edificio finalmente colapsó dejando nada más que una montaña de concreto sin forma. Ambos estaban agotados, mugrosos y semidesnudos. Vieron hasta el cielo y notaron un objeto que caía a gran velocidad. Pronto se dieron cuenta de que eso no era un objeto. Ay no, es el juez, por favor Midoriya, huyamos. Espera Kota, algo no cuadra. Finalmente, el cuerpo cayó al suelo y los dos pudieron apreciarlo mejor. No se movía ni un músculo y su respiración estaba detenida. El juez Holden había muerto. Espera, ¿quién viene ahí? Un total de 19 jóvenes aparecieron al unísono en el lugar. Ellos serán los alumnos de la clase 1A. Deku desgraciado, al fin te encontramos. Vamos Midoriya, no escapes, solo déjanos hablar. Sin embargo todos se sorprendieron, primero porque Midoriya no intentó hacer nada para evadirlos, y luego por ver el cadáver que tenían enfrente. Deku, ¿qué rayos le ocurre a tu traje? Espera. Kota, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es él? Un momento. No me digas que tú... Ninguno de los dos reaccionó a las preguntas de sus amigos, aunque luego de unos segundos, Midoriya cayó de rodillas en la calle llena de charcos.
Esto dejó en claro quién fue el responsable de acabar con la vida de ese tipo. ¿Pero cómo es que terminó así? ¿Puedes contarnos todo de camino a la UA? Al escuchar eso, el vigilante se levantó lentamente. Ah, no pienses que vas a escapar así nada más. Por favor, escúchanos, no huyas. Está bien, ustedes ganan. Volvamos a casa. Pero antes, tengo que buscar a alguien. Sus compañeros de clase no entendían a quién se refería, pero Kouta sí, y comenzó a temblar. Encontrar el armario no fue tan difícil. Este le había mantenido intacto, y luego de unos segundos, Midoriya volvió con su grupo con el cuerpo de Mandalay entre sus brazos. Esa imagen fue demasiado desgarradora para el pobre niño. Este empezó a llorar bajo el abrazo de Uraraka. Los demás tuvieron reacciones similares, en una mezcla de solemnidad, lágrimas discretas y auténticas cataratas oculares. Ella merece un entierro digno, como la heroína bondadosa que fue. ¿Y qué hacemos con el otro? Midoriya le lanzó una mirada fulminante al cuerpo inmóvil. Que se pudra aquí en la calle. Es lo mínimo que se merece. ¿Cómo puedes decir eso, Midoriya? Como dijo Todoroki, en el camino les explico. Fue así como los 21 jóvenes se alejaron pesadamente del lugar. No fue hasta que sus figuras desaparecieron por completo que el cuerpo finalmente recuperó la respiración, se levantó y tras sacar sangre de su nariz se fue en dirección desconocida.